Ok, vimos entonces que existe la posibilidad de que haya cuerpos que pierdan electrones y cuerpos que ganen electrones y por ende se cargan. Ok, entonces ustedes vieron materiales que casi todos ellos son aislantes. ¿Por qué los aislantes se cargan electrostáticamente? Okay, los aislantes se logran cargar electrostáticamente precisamente porque no conducen, y al no conducir, entonces sus cargas no se mueven a través del cuerpo del objeto. Entonces por eso es que usted tiene un trozo de un plástico específico, por ejemplo un trozo de PVC, y cuando usted tiene un trozo de PVC y lo roza con otro material, por ejemplo con poliéster, entonces resulta que el poliéster le otorga electrones al PVC. El poliéster le otorga electrones al PVC y el PVC tiene electrones de más. Entonces, el PVC se carga electrostáticamente. Por lo tanto, ¿de dónde viene la carga electrostática? La carga electrostática viene de los átomos, radica en los átomos. La carga eléctrica radica en las cargas eléctricas básicas. Es la fuerza que mantiene, una de las fuerzas que mantiene unida el universo, una de las fuerzas fundamentales del universo, es la fuerza eléctrica. Y esa fuerza eléctrica radica en las subpartículas las subpartículas atómicas que tienen esa característica, la carga eléctrica, que son los electrones y los protones. En los neutrones no hay cargas eléctricas porque precisamente por eso se llaman neutrones, son eléctricamente neutros. Pero en los electrones y protones sí tenemos cargas eléctricas, sí tenemos esa fuerza física fundamental que se llama fuerza eléctrica. Los que se pueden desplazar fácilmente son los electrones. No quiere decir que no exista en la naturaleza protones sueltos. Sí existen protones sueltos. En la Tierra es difícil lograrlo, porque para lograrlo en la Tierra tendríamos que destruir átomos y soltar protones. Pero cuando eso pasa, se libera energía atómica y entonces se da pues lo que sabemos que sucede en una fisión nuclear, que se da toda esa liberación de energía y se hace una reacción en cadena y una radiación permanente. ¿Okay? Pero resulta que en el Sol, por ejemplo, el Sol es un reactor nuclear. El Sol siempre está emitiendo cargas. El Sol es tan denso, que los átomos se destruyen. ¿Okay? Y entonces las radiaciones solares y de otras estrellas liberan cargas sueltas, entonces sí andan en la naturaleza protones y electrones sueltos y quedan atrapados en el campo magnético terrestre, y es lo que provoca las auroras boreales o australes. Ok, entonces sí hay en la naturaleza electrones sueltos, sí hay, pero no acostumbramos a trabajar con ellos. Cuando frotamos dos elementos, lo que se liberan son electrones, porque los electrones están, como ya sabemos, aquí está el núcleo y los electrones están aquí afuera.
fuera del núcleo, entonces por eso, del átomo. Entonces por eso es que se pueden liberar y pueden saltar a otro material. Bien, le pasa a los aislantes porque además de que tienen bastantes, sus moléculas son enormes, son muy complejas. Las moléculas de los polímeros son bastante complejas y por ende se componen de un montón de átomos, y los átomos a su vez tienen varios electrones, y entonces esos electrones pueden saltar fácilmente, y de hecho saltan, que son las chispitas que ustedes logran ver. Si ustedes hicieran el experimento electrostático de rozar, como rozaron el globo y otros materiales, si lo hicieran en la noche, podrían ver las chispitas eléctricas, que son electrones saltando. Y entonces ustedes se pueden escuchar también, se escucha como un chasquido, y esos chasquidos son electrones rompiendo la barrera aislante del aire, ionizan el aire, y al saltar a través del aire son como pequeños rayos. Recuerden que el rayo es de plasma, esos rayitos, esas lucecitas, esos chasquidos son plasma, ese colorcito que vemos, que son partículas eléctricamente cargadas, subatómicas, ahí moviéndose. Y entonces el plasma, recuerden que es muy, muy, muy caliente. Es tan caliente que entonces expulsa el aire que está alrededor porque lo calienta y provoca una pequeña explosión. Entonces esos chasquidos que escuchamos son las explosiones que se provocan por esos pequeñísimos rayos de plasma que están saltando cuando se carga un cuerpo electrostáticamente. Son pequeños rayos, así como un rayo en la naturaleza, de nube a nube, de nube a tierra a nube, se escucha demasiado fuerte. Así esos pequeños chasquiditos los logramos escuchar, pero lógicamente en menor escala. Entonces tenemos electroncitos que se logran ubicar en otro material y no se combinan entre ellos, no se combinan, digamos, no se mueven, se quedan ahí queditos, porque precisamente el material es aislante. Como el material es aislante, entonces no se... que alguien está ingresando. Les decía que como el material es aislante, entonces más bien las cargas no se mueven y se quedan ahí pegaditas. Por eso es que los plásticos se cargan eléctricamente. Pero resulta que si usted toma ese plástico y toca aluminio, entonces se da una transferencia de cargas y el aluminio se cargaría. ¿Okay? De hecho, uno de ustedes hizo un experimento con un tubo de PVC y una lata de aluminio, que recuerdo que era de cerveza, por cierto. Entonces, qué bueno. Entonces, el aluminio, que sí es conductor, podría cargarse eléctricamente también con estas cargas electrostáticas. Se llaman estáticas porque no se mueven. ¿Okay? Entonces, no solo los plásticos se pueden cargar electrostáticamente, sino que una vez que logramos cargas sueltas, se pueden alojar en el aluminio y en otros conductores. Okay, entonces, basándonos en ese principio, es que se creó un elemento llamado capacitor. Que consta de dos placas. Aquí tenemos una fuente de alimentación y esto es el capacitor. Son dos placas de material conductor. Dos placas de material conductor. Ambos son conductor. Y en el centro hay un aislante. Un material aislante. El material aislante no permite que se toquen estas dos placas. No permite que se toquen las placas. Y si las placas no se tocan, entonces no
no puede conducirse una carga eléctrica de una placa a la otra. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué sucede? Les voy a enseñar un capacitor. Les voy a enseñar un capacitor. Que ahí ven sobre la mesa. Un capacitor electrolítico se llama. Un capacitor electrolítico. Además, tenemos acá unos capacitores de poliéster. Se parecen a esos chicles, sobre todo los verdes. Había unos chicles que se llaman clorets, son igualitos. Y tenemos capacitores que se llaman cerámicos o de disco. Y así, pues hay cualquier cantidad de tamaños también de capacitores. Entonces ese capacitor que les estaba enseñando, electrolítico, pues aquí tenemos también otros capacitores electrolíticos más pequeños. Ok. Entonces ahí tenemos a Juanca Cerdas ingresando. Ajá. Tenemos muchos capacitores. Okay, ¿por qué tengo varios capacitores? Porque se utilizan mucho en la electrónica. Vamos a ver para qué sirven. El capacitor sirve para guardar energía en forma electrostática. Y se manifiesta, o una de las manifestaciones que podemos medir es el voltaje. Entonces podemos hacer ahora un experimento midiendo el voltaje para que puedan observar el comportamiento del capacitor. Y ustedes van a realizar ese experimento con un simulador de circuitos eléctricos. Entonces por eso les pedí a los que tienen dispositivo Android, los que tienen un iPhone, no sé si pueden tener por ahí una tablet en la que corran el simulador. Y si no, como en el otro grupo, una muchacha que tenía un iPhone, entonces lo que hizo fue que en la PC instaló un simulador de Android. Y entonces en ese simulador puede correr la app de Android en la PC. Es bastante bonito porque además entonces le queda en el ambiente de PC con la pantalla más grande y demás, entonces se ve bastante bien. Y si no, pues utilizan en la PC el simulador que yo les había dado, muy pequeñito, que les mandé todo el archivo RAR. ¿Okay? Entonces, ahora les enseño cómo utilizar el simulador y es bastante fácil de usar. Bien, ¿qué pasa entonces con los capacitores? ¿Por qué se cargan? Vamos a ver por qué se cargan. El capacitor se carga debido a lo siguiente. Tenemos un potencial conectado al capacitor. Un potencial es una batería, un voltaje. Pongamos un ejemplo, 12 voltios. Tenemos 12 voltios aplicados a un par de placas que conducen, pero que en el centro no se están tocando. ¿Okay? Recuerden, no se tocan. ¿Cómo se produce, cómo se hacen en la fábrica los capacitores? Okay, en la fábrica, en este tipo de capacitor,
de poliéster, este tipo de capacitor de poliéster, el aislante es poliéster, que es básicamente bolsa plástica. Este es el aislante. Ajá. Aquí tengo uno transparente, entonces se puede ver bastante bien. Okay. Y se ve que es un rollito de plástico con aluminio. Entonces imagínese usted que, por ejemplo, corta dos tiritas de aluminio y hace un sándwich de 2 tiras de aluminio y en el centro le pone plástico, le pone poliéster y luego lo arrolla. Entonces queda como esto. Okay. Los capacitores tienen su nombre según su aislante. Por eso es que este se llama de poliéster, porque tiene aislante de poliéster. Este se llama cerámico. También se llama de disco por la forma. Se llama cerámico porque su aislante es cerámica. Y estos se llaman electrolíticos porque tienen un líquido electrolítico que está empapado en un papel. Entonces en realidad el aislante es de papel que tiene un líquido electrolítico. Electrolítico es todo líquido que está inmerso en un potencial eléctrico. En realidad es como un aceite y el aceite es aislante. Ese aceite que se usa es aislante, altamente aislante. Recuerden que el objetivo del material que está entre las dos placas es que sea altamente aislante. Okay. Noten además que tiene un valor en voltios. ¿Qué es este valor en voltios? Este valor en voltios es el valor máximo al que podría llegar. Si uno pretende cargarlo a un voltaje más alto que este valor en voltios, entonces explota literalmente como si fuera una bombeta. Explota. ¿Ok? Para los electromecánicos, pues esto es excelente conocerlo y todo les es increíblemente útil. Para los industriales, ustedes dirán, ¿para qué me sirve eso? Bueno, para los industriales es importante saber las características de los dispositivos industriales porque, bueno, por un lado hasta podrían trabajar en una industria que los fabrique, pero por otra parte, todos los elementos, todas las máquinas eléctricas y electrónicas de cualquier fábrica utilizan dispositivos electrónicos que entre mejor se conozcan, mejor va usted a tomar decisiones de diversas índoles. Por ejemplo, los motores utilizan capacitores, se llaman capacitores de arranque o capacitores de marcha. ¿Okay? Entonces, es importante saber las características de los capacitores para poder entonces tomar decisiones con base, por ejemplo, decisiones de compra, para saber el desempeño, digamos, de una máquina. Okay. Así también hay muchísimas industrias que utilizan capacitancia para algunas cosas. Okay. Entonces vamos a ver cómo es posible que se cargue un capacitor. Vamos a ver cómo es posible. ¿Por qué se carga? El capacitor se carga porque se expuso a un voltaje, como les estaba diciendo, se expuso a una diferencia de potencial y tiene un aislante. Entonces, ¿qué pasa con eso? Lo que va a pasar es lo siguiente. Recuerden que cuando uno ve electrostática, hay una fórmula, una formulita, que es la fuerza que se da entre dos cargas, que es igual a una constante que multiplica a la carga 1 por la carga 2 entre la distancia que la separa al cuadrado. Okay, la ley de Coulomb se llama. La ley de Coulomb nos permite
saber que la fuerza es directamente proporcional a la carga eléctrica de cada una de los cuerpos, digamos, cargados eléctricamente, y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Eso lo que quiere decir es que entre menos distantes estén, más fuerte es esa atracción eléctrica o repulsión si fueran iguales. Pero si son distintas, esa atracción eléctrica. Ok, entre más cerca estén, más fuerte es la atracción entre las cargas. Entonces, el secreto del capacitor es que la distancia es muy corta. Ok, la distancia D es muy corta. De hecho, para muchos, todo esto que estoy diciendo, pues ya lo vieron en la teoría. Yo vi que ustedes en algún momento estaban haciendo incluso circuitos con capacitores, lo cual me parece excelente. Lo que quiero es entonces que lo vean de una forma más práctica acá. Y si no habían utilizado un simulador en su vida, pues excelente que sea este el momento para que lo hagan, para que vean el trabajo simulado. Y también se los voy a mostrar aquí en la protoboard para que lo vean totalmente físico y que no quede entonces ustedes solamente con la idea de que es un tema completamente teórico, sino que lo puedan ver funcionando. Ok, entonces, ¿por qué se carga? ¿Cuál es el secreto de esto? El secreto es la distancia es demasiado corta. Esto es R. La distancia es demasiado corta. Está totalmente comprimido el capacitor. Para hacer este rollito está súper comprimido. Entonces, si la distancia es tan corta entre las placas, lo que va a pasar es que hay atracción eléctrica entre las placas. ¿Y qué va a pasar entonces cuando llegue el terminal positivo y ese voltaje positivo esté en esta placa? Lo que va a pasar es que se roba electrones, porque recuerden que en una batería el polo positivo es un gran faltante de electrones y el polo negativo es un sobrante de electrones. Por cada electrón que falta en el polo positivo, va a llegar Jeremy. Y Jeremy está llegando ya casi cuando va a vencer este tiempo. Bien, por cada electrón que falta en la placa positiva, hay un electrón que sobra en la placa negativa. Porque de hecho eso fue lo que sucedió en la recombinación de cargas de la batería y por eso está cargada. Entonces aquí faltan electrones y aquí sobran electrones. ¿Qué es lo que pasa cuando usted conecta entonces este faltante de electrones aquí? Se los roba los electrones. Se roba un electrón. ¿Cómo es posible? Claro que es posible, se lo roba. Y entonces queda un huequito. El huequito es un portador de carga positivo. Pero si tenemos un portador de carga, pues si todo eso sucede al mismo tiempo, lo que pasa es que hay que contarlo de alguna forma, pero eso se da de inmediato en ambas placas. ¿Qué va a pasar del otro lado en la otra placa? Jeremy, eso. Ok. ¿Qué es lo que va a pasar en la otra placa? Aquí se aloja un electrón. Claro, de todos los electrones que sobran en la placa negativa, en el polo negativo, se aloja un electrón aquí. Entonces se forman pares ordenados, se forman pares de cargas por cada electrón que se va de aquí. Hay un electrón que ingresa aquí. Entonces vean qué interesante la corriente electrónica que se forma. Aquí salen electrones y se alojan en esta placa. Al entrar los electrones acá, de esta placa sale un electrón. Entonces parece incluso que lo traspasara, pero no lo traspasa, porque el electrón que se aloja aquí es distinto al electrón que sale de acá. Pero como todos los electrones se ven iguales, entonces parece que hay una corriente. Se llama corriente de carga, pero aquí nunca se atraviesa nada. Aquí la corriente no la atraviesa. ¿Okay? Entonces, por cada electrón que se aloja aquí, hay un electrón que sale de aquí.
quedando pares ordenados y se va cargando. Ahora, ¿qué sucede? Si usted quita la fuente de alimentación, el capacitor quedó con esas cargas pegadas ahí. ¿Por qué quedan pegadas? Porque se atraen unas a otras. Aquí hay una fuerza de atracción de unas a otras, pero no se pueden recombinar, o sea, cancelar entre ellas, porque aquí hay un aislante. Ese es el truco del capacitor, para eso sirve el capacitor. Sirve para guardar energía de forma electrostática manifestada en voltaje. Entonces lo que tenemos acá es voltaje. Se llama voltaje del capacitor. El voltaje va a ser igual al voltaje que se le conectó. Y si usted tuviera una resistencia en medio, la resistencia lo que va a limitar es la corriente y por lo tanto el tiempo que va a tardar para que eso suceda. Pero al final, el voltaje aplicado será el voltaje que quede en el capacitor. Ok, entonces vamos a hacer una experiencia física de eso. Aquí tengo una batería. Ok. Aquí tengo una batería. Tiene su polo negativo y su polo positivo. Quitamos los pilots. Recuerden, jóvenes, que en las sesiones de Zoom se nos cortan a los 40 minutos. Entonces, cuando se nos corte, simplemente ustedes se vuelven a conectar. Yo les doy un ratito para que se vuelvan a conectar, para poder que nos quede ahí continuo la explicación. No nos quede cortada en dos. Bueno, siempre va a estar cortada por ese momento, pero me refiero a no dar un break ahí largo entre uno y el otro. Vamos a conectarle terminales a la batería. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento mientras hago esto? ¿Alguna consulta? ¿Un comentario? Para no sentir que estoy hablando solo aquí. No, todo claro de momento, profe. Eso, Will. Perfecto. Genial, Will. Aquí estamos, profe. Eso, Juanca. Pura vida, Juanca. ¿Ya usted vio esto, Juanca? Y eso es justamente lo que le iba a decir, que yo lo vi en la clase teórica, pero no, está bien refrescarlo, no importa. Eso. Sí, ya Juanca, para Juanca esto es reprise, pero bueno. Y bueno, se supone que igual, no solo los míos de la teoría, sino los que no están conmigo en la teoría, también lo vieron en la teoría. Pero siempre es bueno verlo de distintos enfoques y explicado por distintas personas, y así cada vez queda más claro. Ok, lo que voy a hacer es conectar el capacitor. Voy a conectar así. ¿Ven? Estoy poniendo los lagartitos acá. Tengo dos capacitores, uno es el que está en la proto y el otro es el que tengo en la mano. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente tocar aquí. Observen si hace una chispita. ¿Oyeron? Sí, ahí se vio. Yo la vi aquí en el monitor. Ahí se ve la chispita. ¿Ok? Se ve una chispita porque hubo cargas que estuvieron saltando ahí en el momento en que todavía estaba conectando el lagarto. Una vez que ya hace un buen contacto, no se ven las chispas porque ya hay un buen contacto eléctrico. No es necesario que dure tanto mientras estoy hablando. Eso es inmediato. Una vez que usted pone el capacitor en paralelo, así sin ninguna resistencia, inmediatamente se carga el capacitor. Ya está cargado con energía. ¿Qué hay adentro? ¿Qué es lo que hay ahorita en el capacitor? En el capacitor lo que hay son cargas eléctricas. Hay electrones alojados en una placa y faltante de electrones o huecos alojados en la otra. Entonces tiene cargas que se pueden medir en coulombs. Y además
Esas cargas, recuerden que como cada vez que usted tiene cargas de un lado y del otro, lo que tiene es un potencial eléctrico y el potencial se mide en voltios. Entonces también tenemos voltaje aquí. Entonces tenemos dos cosas. Tenemos cargas que me provocan un voltaje. ¿Qué voltaje tengo? El mismo voltaje de la batería. Entonces el voltaje que tengo es aproximadamente 12. Ya se está descargando un poco, entonces tengo como unos 11 punto algo. ¿Ok? Andrés llegó para conectarse de nuevo, porque ahorita se nos desconecta este. Bien, entonces, ¿cómo podemos ver la manifestación de esta energía que está acá? Podemos verla de muchas formas. La puedo medir con un tester. La puedo medir también con un LED. Me gusta mucho hacerlo con un LED para que lo puedan ver. Entonces voy a hacerlo con un LED. ¿Por qué voy a usar una resistencia? Porque el voltaje son 12 voltios y me puede quemar el LED. El LED soporta 12 voltios. 2 voltios. Entonces se me puede quemar. Entonces voy a usar una resistencia y un LED. Vamos a poner el LEDcito acá. Vamos a poner la resistencia a la par. Ya tengo el LED y la resistencia. Y voy a usar un par de cables. Le estoy dando vuelta al LED porque el LED tiene polaridad definida. O sea, hay que conectarle su positivo y su negativo donde van, si no, no funciona. Y voy a usar este cablecito que está acá. Bien. Aquí tengo el capacitor. Ok, para que vean que no hubo un truco durante la ausencia, vamos a volver a cargarlo. Vamos a tomar las dos terminalitas y le voy a propinar un cortocircuito. Probablemente vean una chispa de las cargas recombinándose. Ok, ahí craqueó, no sé si lo lograron escuchar. Le voy a poner el negativo en la terminal que tiene una rayita y el positivo en la otra. Tal vez lo escuchen de nuevo sonar ahí. Ok, ahí se carga. Y una vez que se carga, entonces lo voy a conectar acá en mi circuito con el LED. Ahí se puede ver el LED bien. Ajá. Ahí, es que a veces las manos provocan un desenfoque de la cámara. Bien, entonces lo conecto y vean cómo brilla el LEDcito y se va apagando y se va apagando y se va apagando. Ya casi no se ve. ¿Ven? Vamos a hacerlo de nuevo. Rápidamente lo cargamos. Ya está cargado. Lo colocamos aquí. Y le conecto una terminal y la otra. En el momento en que pongo la otra, se logra ver el LED encendido. Enciende bastante al principio. Después cada vez menos, hasta que ya no se ve. Ok, acaba de ingresar Jeftin. Vamos a hacerlo de nuevo para que Jeftin pueda verlo. ¿Qué, Jeftin, cómo está? Eso, profe, pura vida. Eso, pura vida. Vamos a hacer esto de nuevo solo para que usted lo vea, Jeftin. Ya lo he hecho como... Sí, profesor, ahí el internet está pegadito. Eso, esa es la tercera vez. Vamos a ver, vean. Ya lo cargué. Ya está cargado. Ahora lo pongo aquí. Le pongo una terminalita. Lo puedo sostener con la mano porque es muy poco voltaje. Y en el momento en que le pongo la otra, enciende el LED. Enciende bastante. Y ahí cada vez se ve menos y menos y menos. Y se descargó. ¿Ok? Entonces. Una pregunta. Dígame, don. Yo puse noto que con la mano no le puede generar ahí una pérdida, digamos, porque está tocando los dos puntos con la mano, entonces me imagino que su cuerpo también sí consume algo. Pero demasiado poco, porque si fuera
lo suficiente, lo sentiría. O sea, como estaría atravesando a través de mis manos, entonces yo lo sentiría. No siento esa cantidad de corriente porque es increíblemente baja, debido a que es un voltaje increíblemente bajo y yo tengo una resistencia, yo y todos los seres humanos tenemos una resistencia muy alta de varios cientos de miles. Entonces, por eso no es una corriente significante y no lo descargo. Ok, entendido. Ok, pero si fuera un voltaje más alto, sí se lleva un susto usted. Ok, entonces es un voltaje bajito, son 12 voltios. Vieron, el LED encendió y estuvo un ratito encendido y luego apagó. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que esto sí guardó energía, pero que no dura mucho tiempo. Se dieron cuenta de que entonces el capacitor no es una batería, no es que usted lo carga y puede usar esa energía para un montón de rato y hacer ahí todo lo que quiera con él. No sirve para eso. Los tiempos que dura cargado o los tiempos que dura esa carga en movimiento son relativamente pequeños para nosotros, pero relativamente grandes para la electrónica, porque en la electrónica se manejan velocidades muy altas, son frecuencias muy altas, que se traduce a tiempos muy pequeños, y entonces a nivel electrónico esos tiempos son lo suficiente para hacer un montón de cosas como ¿qué hacen los capacitores? Muchas veces lo que utilizamos son los tiempos que dura cargando y descargando para, con base en esos tiempos, generamos fluctuaciones de voltaje. Utilizamos esas fluctuaciones de voltaje, utilizamos el tiempo en sí para tomar ese tiempo, para usarlo como base de tiempo, para generar pulsos eléctricos repetitivos. Otro de los usos que se le da al capacitor es que como él almacena energía, entonces en algunos sistemas de corriente alterna, en un proceso de rectificación que es transformar alterna a directa, como la alterna cambia de positivo a negativo, entonces se usan diodos y solamente entonces se ve el pico positivo aumentando y disminuyendo. Pero entonces, para que ese voltaje no aumente y disminuya, sino que se mantenga constante, cada vez que disminuye, o sea, cada vez que aumenta, se carga el capacitor. Y cuando disminuye el voltaje, el capacitor nos otorga esa energía durante los momentos bajos. Entonces, para esos tiempos tan pequeños, la cantidad de energía que guarda un capacitor sí es importante. Entonces se utiliza en los procesos de rectificación, en las fuentes de alimentación. Dígame. Una pregunta, digamos, en lo que es la corriente alterna, la onda, digamos que a la hora de ponerle un capacitor y le reponga toda la parte negativa, me baja la onda positiva. Digamos, el pico de la onda positiva me baja. No, señor. Si usted lo... Entonces, ¿cómo es que funciona eso? Digamos, paralizar la corriente completamente con el capacitor. Hay que primero no usar alterna, sino que coger la alterna y le pones un diodo. No, sí, un cuadro. Exactamente, ahí sí. Ahí sí, ya después del cuadro de diodos, sí señor, se alisa o se queda completamente así lineal, porque la energía en los faltantes la está otorgando el capacitor. Vea una grafiquita. Vamos a ver. Por ejemplo, aquí está. Esta es la corriente alterna. Una vez que usted rectifica, tiene la rectificación de onda completa o de media onda, que son montones de montañitas, así que son los pedacitos positivos nada más. Y lo que pasa es que usted coloca en paralelo al cuadro de diodos, una vez aquí usted tiene el cuadro de diodos, bueno, vamos a darle vuelta a este diodito. Ok, así. Aquí tenemos otro diodito también así. Aquí tenemos un diodito vuelto de forma positiva. Aquí tenemos otro. Aquí va a salir el positivo. Aquí entra la corriente alterna. Y aquí sale el negativo.
y usted conecta el capacitor aquí. Aquí es donde se está dando esta forma de señal. ¿Okay? Ahí es donde se está dando esa forma de señal. Pero en estos bajonazos que está aquí, esos son los que vamos a rellenar. ¿Cómo lo rellenamos? Aquí es el punto máximo de energía. En estos puntos máximos de energía el capacitor se llena. Y entonces, una vez que se llenó el capacitor, cuando viene el bajonazo, él logra rellenar este espacio. Luego viene, él comienza ahí a bajar su voltaje, pero luego viene, forma como una cresta, forma así. ¿Ven? Él comienza a descargarse acá, pero donde viene el próximo pico, él se vuelve a cargar. Después comienza a descargarse y cuando viene el próximo pico, se vuelve a cargar. Y él hace esa señal. Entonces, esa formita que queda ahí se llama rizo. Pero si usted usa un capacitor muy alto, el rizo es tan pequeño que básicamente esta línea se ve recta. Y digamos, él queda con el voltaje del pico máximo. Ah, sí, señor. La tendencia es al voltaje del pico máximo. Entonces es una línea ahí, digamos que ahí puede estar en 12. Pongámoslo como ejemplo. El pico máximo es 12, entonces él se va a alisar directamente en los 12 voltios, sí. Y va a ser la línea recta o casi recta que se ve ahí. Así es, don Ariel. Eso va a pasar. Ok, perfecto. Perfecto, con mucho gusto. Con mucho gusto. Entonces, ven, esa es una de las aplicaciones que tiene el capacitor. Otra de las aplicaciones que tiene el capacitor es que como él toma tiempos, bueno, vamos a hacerlo con resistencia. Vamos a hacerlo con una resistencia en serie. Ahora lo había hecho con los lagartos directamente pegados. Ahora lo vamos a hacer con una resistencia en serie. Y él va a tomar tiempos distintos de cargado, tiempos distintos de llenado. Voy a quitar esto. Porque la resistencia limita la cantidad de corriente que está fluyendo y es esa corriente la que al final provoca la carga, porque la corriente son cargas en movimiento y esas cargas en movimiento son las que se están almacenando en el capacitor. Si usted limita las cargas en movimiento, entonces va a durar más tiempo para llenar el capacitor. Es como si usted tuviera un parqueo y el parqueo es las placas del capacitor y usted tuviera carros que van al parqueo y los carros son las cargas. Y el acceso al parqueo está limitado por esta resistencia. Esta sería, digamos, la puerta del parqueo. Entonces, si usted tiene una puerta enorme en el parqueo, pueden entrar varios carros a la vez y se llena rápido. Pero si usted tiene una puerta pequeñita en el parqueo, por donde solo pasa un carro, por ejemplo, entonces tienen que ir pasando y pasando y pasando y pasando y dura más tiempo el parqueo en llenarse. ¿Ven? Además existe el concepto de capacitancia, que es qué tantas cargas pueden almacenarse por voltaje. ¿Okay? Es como decir qué tan grande o pequeño es el parqueo. ¿Qué tan grande o pequeño? Si es un parqueo grande, dura mucho en cargarse, porque le caben muchas cargas. Si es un parqueo pequeño, dura poco en cargarse, porque llegan unos cuantos carros y ya se llenó. ¿Ok? Entonces, el tiempo depende de qué tan grande es el parqueo, así va a durar más tiempo en llenarse. Y qué tan pequeña sea su acceso, y así va a durar más tiempo en llenarse. Recuerden que el acceso es pequeño si la resistencia es grande, o sea, resiste mucho, no conduce bien. Si la resistencia es pequeña, si la resistencia es pequeña, entonces fluye más corriente. Es como si fuera la puerta más amplia. Bien, entonces ahora vamos a hacer un circuito RC, se llama. Lo que tengo ahí lo que tengo en la protoboard es el siguiente circuito. Simplemente tengo una batería de 12 voltios
tengo una resistencia de 1000 ohmios, o sea 1K, y un capacitor de 2200 microfaradios. Listo. Se llama circuito RC por razones obvias, porque tiene una R y una C. La C es el capacitor. Ok, y se llama RC serie también por razones obvias porque está en serie. Entonces vamos a volver al circuito que tenemos aquí. Ahí lo vemos perfectamente. Y acá en paralelo al capacitor, tengo un voltímetro para poder ver el voltaje que hay entre las placas del capacitor. El voltímetro necesita un poquito de corriente para funcionar, porque él tiene una bobinita ahí adentro que es la que forma un campo magnético, y el campo magnético hace que se mueva la agujita. Pero es mejor hacerlo con agujita, porque pasa una cosa, y es que el sistema analógico usted lo puede ver moverse y avanzando conforme se carga, pero si yo pusiera un tester digital, los números van cambiando tan rápido que no se logra ver ninguna diferencia. Voy a bajar la luz para que mejore la iluminación y disminuya la cantidad de sombras que tengo ahí. Ok. Entonces ahora, ahí más bien fue mucha la luz. Ok, ahí se puede ver bien el voltímetro. Este punto que tenemos aquí, este punto son 10 voltios. Ahí. Este punto son 20. Entonces los 12 voltios van a llegar por acá. Muy bien, ahí se ve bien, ahí lo logro ver bien. Ok, vamos a colocar el cablecito que le robé ahora hace un rato. Y coloco el positivo, el negativo acá. Y el positivo aquí. Observen que él tiene 0 voltios en este momento. Sí, se ve bien, se ve perfecto. Ahora voy a conectar la batería y inmediatamente se ve cómo empieza a subir y subir y subir el voltaje. Ya va por 10 voltios. Ahora por 11. Y después de 11, el último poquito es muy lento, ¿lo ven? Muy lento. Para llegar como a 11.5, que es el voltaje de la batería en este momento. Ok, entonces observaron que al principio ya llegó a 1.5. Observaron que al principio el movimiento fue muy rápido, pero al final de la carga el movimiento es mucho más lento. Observen el proceso de descarga. Voy a colocar un cortocircuito donde estaba la batería, y entonces ahora la corriente va en sentido contrario y se va descargando el voltaje del capacitor. Y sucede el mismo comportamiento, muy rápido al principio, mucho más lento el último poquito. Okay, ahí está de nuevo en 0. Y ahora que está en 0, lo voy a cargar otra vez. Que observen la aguja. Vamos a conectar de nuevo el lagarto. Ahí va subiendo muy rápido al principio, pero aquí ya está más lento. Pasa por 10 un poco más lento, pasa por 11 un poco más lento, el último poquito hasta 11.5 es muchísimo más lento. Ven, entonces no es un comportamiento lineal. Un comportamiento lineal es cuando todo el tiempo es igual, cuando la cantidad de incremento de voltaje por unidad de tiempo es igual. Pero resulta que no está avanzando de igual forma. Primero los tiempos son más rápidos y después los tiempos son más lentos. Okay, entonces vamos a ver cuál es la forma de onda que genera, la forma de la señal que genera.
Si usted grafica eso que acabamos de ver, si usted grafica lo que acabamos de ver, entonces se va a encontrar con lo siguiente. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el voltaje. Si fuera lineal, si hay incrementos iguales por unidad de tiempo, iguales en voltaje por unidad de tiempo, es decir, 1 voltio cada milisegundo, o 1 voltio cada 2 o cada 5 milisegundos, 1 voltio cada 10 milisegundos, entonces sería una forma así. Y el incremento de la aguja sería siempre igual, pero eso no fue lo que usted vio. Usted no vio un incremento lineal. Lo que estamos viendo es que al principio, en poco tiempo, recuerden esto es tiempo, en poco tiempo subió mucho voltaje. Y luego el último poquito que faltó de voltaje sucedió en más tiempo. Entonces, en realidad, usted lo que vio es que el incremento de voltaje fue mucho al principio y poco al final. Observe esto. Esta cantidad de voltaje para esta cantidad de tiempo. O sea, mucho voltaje, poco tiempo. Pero después, usted está observando esto. Vea, poco voltaje en mucho más tiempo. Entonces, ese comportamiento no es lineal. Ese comportamiento responde a un comportamiento no lineal. Se llama un comportamiento natural. Los comportamientos naturales llevan como base esta constante E. El compañero de E a la X se llama logaritmo natural. El logaritmo natural tiene base E. Entonces ellos dos son uno la función inversa del otro. Ok, resulta que entonces, ¿por qué el logaritmo natural se llama natural y por qué la E entonces es la base de un comportamiento natural? Porque resulta que en la naturaleza más bien las cosas cuesta que sean lineales, no son lineales. Nos cuesta pensar en eso porque nuestro pensamiento es lineal. Es una cosa bien curiosa. Siempre hacemos una regla de 3 mental para imaginar las cosas. Entonces nosotros casi siempre pensamos de forma lineal. Pero en la naturaleza muchas cosas no se comportan de forma lineal, sino que se comportan con base E. ¿Se acuerdan del llenado hasta cosas tan humanas como esa, como el llenado de un parqueo? El llenado de un parqueo responde a E a la X. De hecho, también el llenado del tanque de un tanque de agua que tenga una boya, como por ejemplo el tanque del inodoro. La boya lo que hace es que está cerrando la entrada de agua cada vez que hay más agua. Entonces es muy irónico, entre más agua hay, menos agua entra. Entonces pasa exactamente lo mismo que en el capacitor. Entre más voltaje hay, menos corriente está fluyendo, porque ya se está llenando más el capacitor. Entonces el último poquito dura mucho tiempo. Así digamos en el parqueo. Cuando el parqueo recién se abre y está totalmente vacío, entonces los carros pueden entrar y acomodarse rápidamente. Pero usted lo ha visto, digamos, en un centro comercial, en la universidad, cuando el parqueo ya está lleno y te quedan 3 campos, es mucho más lento ir por ahí, por todo lado, encontrando lugar hasta encontrar esos últimos 3 campitos. Entonces los comportamientos naturales tienden a ser así. Entonces es base E, la fórmula del llenado del capacitor. Responde a E a la X. Resulta que E a la menos X es un comportamiento decreciente. Y las fórmulas del llenado del capacitor siempre están expuestas o sea, siempre tienen la forma E a la menos X, en donde X es menos tiempo entre tau. O sea, en X está la variable tiempo y está dividido en
constante que aparece dependiendo de cada circuito RC, una constante llamada tau, que llamamos unidad de tiempo. Ok, ¿cómo funcionan los famosos tau? Son unidades de tiempo, vamos a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Son unidades de tiempo que nos ayudan a estudiar la carga del capacitor, y llamamos primer tau o tau 1, tau 2. La letrita tau, para que la puedan ver en grande, es así. Bueno, eso ya lo vieron en la teoría. Tau 3, tau 4, tau 5. Y entonces me imagino que también ya vieron en la teoría que en tau 5 se da casi lleno, más del 99% de la carga ha sido adquirida en 5 unidades de tiempo, y las unidades de tiempo responden a la multiplicación de R por C. Ok, quiero explicarles, no sé si lo vieron, es fascinante ver por qué multiplicar resistencia, o sea ohmios, por tiempo, o sea segundos, nos da, por tiempo, por capacitancia. ¿Por qué multiplicar ohmios por capacitancia nos da segundos? Parece muy raro, ¿verdad? Parece muy extraño. Pero vamos a ver por qué. Recordemos que para la ley de Ohm, la resistencia es igual a voltaje entre corriente. ¿Ok? Si usted divide voltaje entre corriente, obtiene resistencia. Entonces, si usted está multiplicando resistencia por capacitancia, les presento a la capacitancia, si no la han visto en la teoría. Capacitancia C es igual a la relación que existe entre, relación es una división, la relación que existe entre carga y voltaje. Ok, entonces resulta que C es igual a Q entre V. Coulombs, que es de carga, y voltios para el voltaje. Entonces, si multiplicamos, esto es R y lo vamos a multiplicar por C, Q por V. Entonces, inmediatamente vean lo que sucede. Sucedió que V se va con V. Y entonces nos queda Q entre I. Ahora, ¿se acuerdan qué era I? I, que es corriente. La corriente son coulombs por segundo, o sea, carga entre tiempo. Carga entre tiempo. Entonces, si estamos multiplicando, si esto es Q y está dividido a I, lo que hay aquí es Q entre tiempo. Entonces, vean qué cosa más interesante. Aquí se nos va Q con Q, porque este está denominador y numerador, y este que está de denominador debajo, cuando está debajo pero está inverso como este, entonces más bien queda en la parte de denominador. O sea, esto es igual a T. ¿Vieron qué interesante? Buenísimo. Estoy viendo que ahí aquí no me permite visualizar el rojo. Ahí todavía le queda el reflejo del... Ok, entonces es igual a tiempo. R por C es igual a tiempo. Entonces, el famoso tau, vamos a ponerlo aquí. El famoso tau es la multiplicación de R, resistencia, por C, capacitancia. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Alguna preguntita, comentario? Lo que gusten.